Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que realmente ha sacudido a muchos, y es una de esas que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar todo sobre la impactante noticia que involucra a Halil y Esla, una noticia que, como dice nuestro título, ha sorprendido a todos. Prepárense porque esto promete ser un viaje de emociones y revelaciones. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia que ha inundado las redes sociales y los foros de fans, y que hoy queremos analizar a fondo, gira en torno a Halil y Esla. Para quienes no estén familiarizados con ellos, estamos hablando de dos figuras muy queridas y seguidas, y su reciente anuncio ha sido, para ser honestos, completamente inesperado. La sorpresa no viene solo del hecho en sí, sino de las implicaciones y del momento en que ha ocurrido. ¿Están listos para el drama, la emoción y, por qué no decirlo, un poco de intriga? Para empezar, recordemos un poco quiénes son Halil y Esla. Ambos se han ganado un lugar especial en nuestros corazones por diferentes razones. Halil, conocido por su carisma y talento, ha estado en el ojo público por su carrera. Por otro lado, Esla, con su, también ha cultivado una base de seguidores leal. Su conexión, ya sea pública o privada, siempre ha sido objeto de especulación y admiración por parte de muchos. Ahora, ¿cuál es exactamente esta noticia impactante que ha provocado tanto revuelo? Pues bien, la información que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada, es que aquí es donde debes ser más específico sobre la noticia. Ejemplos para inspirarte, pero debes adaptarlo a la noticia real. Halil y Esla han decidido tomar caminos separados. Sí, así como lo escuchan, después de un tiempo considerable juntos, han anunciado su ruptura. Han dado un paso gigante en su relación y han anunciado su compromiso matrimonial. Sí, se casan. Han revelado que están esperando su primer hijo. Una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores. Han decidido emprender un nuevo proyecto juntos que los llevará a, alejándose temporalmente de sus carreras habituales. Sorprendentemente han decidido. Sea cual sea la noticia específica, debes desarrollarla aquí. Explica en detalle lo que ha ocurrido, cómo se ha anunciado, qué dicen las fuentes oficiales si las hay, o que se rumorea si la información es más especulativa. Por ejemplo, si es una ruptura, los rumores de que las cosas no iban del todo bien entre Halil y Esla habían estado circulando durante semanas, pero pocos esperaban que esto culminara en una separación definitiva. La noticia se hizo pública a través de un comunicado conjunto emitido en sus redes sociales, donde expresaban su profundo respeto mutuo y el deseo de seguir adelante en caminos separados, agradeciendo el apoyo de sus fans. Sin embargo, las especulaciones sobre los motivos reales de esta ruptura no se han hecho esperar. Si fuera un compromiso, la noticia de su compromiso llegó como un rayo de sol en un día nublado para muchos de sus seguidores. La propuesta, que se rumorea tuvo lugar en un escenario idílico, fue compartida por Esla a través de una emotiva publicación en Instagram, donde mostraba el espectacular anillo y unas palabras llenas de amor. La reacción de Halil, que la describió como el amor de mi vida en su propia publicación, solo ha añadido más romanticismo a esta ya de por sí emocionante noticia. La clave es que, una vez revelada la noticia central, debes construir sobre ella. ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿Qué dicen sus fans? ¿Hay declaraciones de amigos o familiares? ¿Qué significa esto para sus carreras o sus proyectos futuros? Por ejemplo, si la noticia es una ruptura, podrías continuar diciendo: las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Desde mensajes de apoyo y comprensión hasta debates acalorados sobre las posibles causas, el hashtag #HalilYesla se ha convertido en tendencia mundial. Muchos fanáticos expresan su tristeza, compartiendo sus momentos favoritos de la pareja y lamentando el fin de lo que consideraban una relación ejemplar. Otros, sin embargo, han optado por un enfoque más pragmático, deseándoles lo mejor en sus futuros individuales. Es interesante ver la polarización de opiniones, lo que demuestra lo mucho que esta pareja ha llegado a conectar con el público. O si es una boda, la noticia de su compromiso ha desatado una ola de felicitaciones y buenos deseos. Desde celebridades del mundo del espectáculo hasta sus seguidores más fieles, todos parecen estar celebrando esta unión.
Se especula mucho sobre la fecha de la boda, los posibles invitados y y lo que tendrá la ceremonia. Lo que sí está claro es que será un evento que acaparará todas las miradas. La pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto sobre su relación en los últimos tiempos, lo que hace que esta noticia sea aún más especial y gratificante para quienes los han apoyado a lo largo de su trayectoria. Es importante mantener la narrativa fluida y conversacional. Utiliza frases como "y esto nos lleva a", lo que llama la atención es muchos se preguntan para conectar las ideas. Piensa en ti mismo como si estuvieras charlando con un amigo sobre esta noticia. Además de los detalles de la noticia en sí, es valioso explorar el contexto. ¿Cómo han sido sus relaciones previas? ¿Qué se esperaba de ellos como pareja o como individuos? ¿Cómo encaja esta noticia en el panorama actual de sus carreras o vidas? Por ejemplo, si Alil estaba en medio de un proyecto importante, ¿cómo afectará esto a su participación? Si Esla estaba a punto de lanzar un nuevo emprendimiento, ¿cómo impactará esta noticia en su imagen pública? También podemos tocar las posibles repercusiones a largo plazo. Si es una ruptura, ¿cómo afectará esto a su futuro romántico o a su dinámica como figuras públicas? Si es un embarazo, ¿cómo cambiará esto sus vidas y sus prioridades? Si es una boda, ¿cómo se integrarán sus vidas y sus carreras ahora que están unidos legalmente? Para mantener el interés, puedes incluir anécdotas o referencias a momentos clave de sus vidas que los fans recuerden. Por ejemplo, recuerdo cuando Enalil habló sobre la importancia de, y ahora ver esto, realmente pone las cosas en perspectiva. O Esla siempre ha sido muy abierta sobre su, y esta noticia se alinea perfectamente con esa forma de ser. Podrías dedicar un segmento a analizar las reacciones de otros famosos o figuras públicas, si hay alguna declaración relevante. Esto añade una capa adicional de interés y muestra cómo la noticia está afectando a su círculo cercano. No te olvides de añadir tu propia perspectiva, pero de forma equilibrada. Puedes expresar tu sorpresa, tu admiración o tu empatía, siempre desde un punto de vista respetuoso. Por ejemplo, personalmente me sorprende mucho esta noticia. Siempre los vi como una pareja muy sólida / como individuos muy talentosos, y verlos tomar este nuevo rumbo me deja pensando en muchas cosas. Es crucial ser claro y conciso al presentar la información, evitando jerga innecesaria. Si hay términos técnicos o específicos de su industria, explícalos brevemente. Ahora, antes de que lleguemos al final de este vídeo, quiero recordarles una vez más que su opinión es súper valiosa para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia de Alil y Esla? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos? Por favor, déjenme sus comentarios justo aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y así, llegamos al final de nuestro análisis sobre la sorprendente noticia de Alil y Esla. Hemos recorrido los detalles, las posibles implicaciones y hemos compartido algunas reflexiones. Lo que está claro es que sus vidas están tomando un nuevo rumbo y sin duda, seguiremos atentamente su camino. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí prepararlo. Si es así, no olviden dejarle un gran like a este vídeo, es la mejor manera de apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.